Hola chicos, vamos a comenzar a resolver ahora un problema que involucra los conceptos de intensidad y nivel de intensidad de una onda mecánica, en este caso particular de una onda mecánica sonora. El enunciado dice, una determinada fuente sonora radia uniformemente en el aire en todas las direcciones. ¿Qué significa eso, chicos? Significa que si ubicamos la fuente, por ejemplo, como voy a hacer a continuación, o la modelamos como una fuente puntual, la misma emite ondas en todas las direcciones. Esto quiere decir que las ondas vienen en este caso representadas por estos frentes de onda esféricos que se propagan en todas las direcciones. La situación es totalmente análoga a cuando ustedes tiran una piedrita en un estanque con el agua mansa, ¿sí? En esas condiciones van a ver que los frentes de onda, o sea las olitas, se propagan en todas las direcciones formando círculos concéntricos, ¿sí? Con el punto del cual se produjo la perturbación, que es donde golpeó la piedra al estanque. Bueno, este es el análogo tridimensional de esa situación. En este caso, la fuente puntual, que sería el análogo donde golpea la piedra al estanque, emite en todas las direcciones tridimensionales, es decir, estos frentes de onda, en vez de ser circulares, como en el ejemplo que les acabo de dar del estanque y la piedrita, son frentes de onda esféricos que se propagan en todas las direcciones. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo en nuestra situación. Entonces esta fuente está irradiando sonido, ondas sonoras, ¿sí? En todas las direcciones, dando origen a estos frentes de onda esféricos que se propagan obviamente en todas las direcciones. A continuación el enunciado me indica: a una distancia de 5 metros de la fuente, el nivel de intensidad es de 80 decibeles. Si la frecuencia del sonido emitido es de 440 Hz, pregunta, ¿cuál es la amplitud de desplazamiento a esa distancia? El apartado B pregunta, ¿a qué distancia de la fuente el nivel de intensidad del sonido es de 40 decibeles? Y el apartado C me pide que calcule la potencia con la que emite la fuente. Los datos necesarios, buscarlos en el problema 9 del trabajo práctico, asegura el enunciado en este caso. Bien, vamos por parte. Comencemos a resolver el apartado A, que me pide calcular la amplitud de desplazamiento a esa distancia. Aquí está representado físicamente la situación, tenemos nuestra fuente puntual y está dibujado un frente de onda esférico, ya dijimos que se propaga en todas las direcciones, ¿sí? De forma uniforme, es el análogo tridimensional a la piedrita que golpea el estanque y produce las olas circulares, ¿sí? Y este frente de onda en este instante tiene un radio de 5,0 metros, que lo denotamos R1. El nivel de intensidad a esa distancia de 5 metros es de 80 decibeles y la frecuencia es de 440 Hz. Que entre paréntesis está la frecuencia de la nota La. ¿Sí? La nota La en los instrumentos musicales tiene 440 Hz. Bueno, el apartado A me pide determinar la amplitud de desplazamiento. Varias cuestiones importantes. ¿Por qué para indicarme el nivel de intensidad el problema me hace referencia a la distancia de la fuente? Bueno, porque ustedes ya saben, chicos, por la ley de los cuadrados inversos, que conforme nos alejamos de la fuente, la intensidad va disminuyendo con la distancia. Más precisamente, la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. Ahora bien, no confundan intensidad con nivel de intensidad, que se lo denota con la letra S. El nivel de intensidad, sin embargo, adelantándonos un poquito lo que vamos a ver enseguida, se lo calcula como S igual a 10 veces logaritmo de I sobre I sub 0. Todo esto está explicado en la teoría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarle acá? Para calcular el nivel de intensidad, interviene justamente la intensidad. Y como la intensidad va modificándose conforme nos alejamos de la fuente, es evidente que el nivel de intensidad también se va a ir modificando. Por ello, el problema me enfatiza y me indica a qué distancia de la fuente, en este caso a 5,0 metros, se presenta este nivel de intensidad de 80 decibeles que se calcula mediante esta fórmula logarítmica que estoy marcando con el cursor. Entonces, R1, como dijimos, la distancia a la fuente, S es el nivel de intensidad a los 5,0 metros de la fuente, por eso lo pongo entre paréntesis para enfatizar que es la distancia a la cual mido este nivel de intensidad, y ese nivel de intensidad de 80 decibeles. Me piden calcular entonces la amplitud de desplazamiento. ¿Por qué hablamos de amplitud de desplazamiento? Porque si ustedes recuerdan, una onda sonora, chicos, la podíamos representar matemáticamente de dos maneras. Una era mediante la onda de desplazamiento, la cual quedaba caracterizada por la amplitud de desplazamiento, que denotaba el máximo de desplazamiento respecto a la posición de equilibrio
que experimentan en este caso las partículas del aire conforme la onda mecánica se va propagando. Y había otra representación alternativa que era mediante la onda de presión. La onda de presión quedaba caracterizada por una amplitud de presión que denotaba el máximo incremento o la máxima fluctuación de presión que tenía el medio por el que se propagaba la onda, ¿sí?, respecto de la presión de equilibrio cuando no había ninguna onda propagándose. Bueno, en este caso no me piden la amplitud de presión, me están pidiendo la amplitud de desplazamiento, ¿sí?, que la denotamos con A. ¿Cuál va a ser mi hoja de ruta? Como ya conozco el nivel de intensidad y sé que el nivel de intensidad se relaciona con la intensidad mediante esta ecuación de aquí, voy a despejar la intensidad de esta ecuación. Luego voy a recurrir a la expresión de intensidad para ondas sinusoidales, la cual involucra a la amplitud, y por lo tanto de esa ecuación voy a despejar la amplitud de desplazamiento. Bueno, procedamos entonces con el cálculo. El nivel de intensidad de acuerdo al enunciado a los 5 metros es de 80 decibeles, y esto es por lo tanto igual a 10 veces el logaritmo de I sobre I sub 0. I sub 0 es el umbral de audición, que es la intensidad mínima percibida por el oído humano, que es de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Mientras que la intensidad I es justamente la intensidad a la distancia R sub 1 de 5 metros de la fuente. Entonces, vamos a despejar de acá la intensidad, paso dividiendo el 10, me queda logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0 igual a 8. Entonces aquí despejo la intensidad, para eso utilizo lo que ya conocen ustedes de cálculo 1, que es el concepto de función inversa. ¿Sí? Van a venir y van a escribir, bueno, 10 a la logaritmo de I sobre I sub 0 tiene que ser igual a 10 a la 8. ¿Por qué? Porque si la ecuación está diciendo que el logaritmo de I sobre I sub 0 igual a 8, y bueno, entonces elevar 10 al logaritmo de I sobre I sub 0 es lo mismo que elevar 10 a la 8. Por función inversa, ustedes saben que la exponencial de base 10 es inversa con la función logarítmica de base 10. Y por definición de función inversa, entonces este 10 al logaritmo de I sobre I sub 0 será directamente igual a I sobre I sub 0. ¿Sí? Y entonces tengo acá la ecuación I sobre I sub 0 es igual a 10 a la 8. Una forma alternativa de trabajar, si no se acuerdan función inversa, es que utilicen una fórmula que les suelen enseñar en el colegio que dice logaritmo en base B de A es igual a C, si y solamente si B a la C es igual a A. Entonces fíjense, tomo esto como referencia. Tengo logaritmo en base 10, ¿sí?, de I sobre I sub 0 es igual a 8. Y eso es sí solamente si la base del logaritmo que es 10 elevada a C, que es igual a 8 en este caso, esto vendría a ser C. ¿Sí? Es igual a A, donde A es justamente el argumento del logaritmo, esto está aquí. Entonces queda I sobre I sub 0. Bueno, llegamos a la misma ecuación que hace un rato. Cualquiera de los dos métodos está bien, ustedes utilizan con el que estén más seguros, ¿sí? Yo voy a volver esto para que no se confunda. Y seguimos con el cálculo. Entonces, tenemos que I sobre I sub 0 es igual a 10 a la 8. Entonces, de acá es muy sencillo ya despejar la intensidad. Tenemos que la intensidad es igual a 10 a la 8 veces I sub 0, donde I sub 0 es la intensidad correspondiente al umbral de audición, que aquí está indicada, miren, es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Sustituyo, aplico la propiedad de producto de potencia igual base y me quedará 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad que tiene la onda sonora a una distancia de 5 metros de la fuente, que está representada acá por el frente de onda. ¿Para qué obtuve esa intensidad? Fíjense para qué. Con la intensidad I determino la amplitud. Resulta que cuando las ondas sonoras son sinusoidales, la intensidad se relaciona con la amplitud, la frecuencia, la densidad del medio y la rapidez fácil de propagación de las ondas mediante esta ecuación que es bastante fea de aprenderse de memoria, ¿sí? Es 2pi cuadrado por ρ por b por a cuadrado por f cuadrado. Esta intensidad muestra una propiedad general de las ondas, tanto mecánicas como electromagnéticas, que es la dependencia de la intensidad con el cuadrado de la amplitud, ¿sí? Bueno, despejamos de acá entonces la amplitud, me queda la intensidad sobre 2pi cuadrado por ρ por b y por f cuadrado, y aplicamos raíz cuadrada, lo que es lo mismo, elevamos a un medio. El valor de la intensidad ya lo tenemos. V, chicos, es la rapidez fase o la velocidad con la que está propagando la onda sonora por la atmósfera. El problema decía que lo saquemos de un ejercicio número 9 de la cartilla, que es 343 metros por segundo. La densidad del aire también está en ese mismo problema, que es 1,21 kilogramos por metro cúbico. Hacemos las sustituciones correspondientes y encontramos que la amplitud
de desplazamiento de la onda sonora a 5 metros de la fuente es de 251 por 10 a la menos 9 metros. O sea, súper pequeño, estamos hablando del orden de los nanómetros, ¿sí? 251 nanómetros. Recuerden que también vimos en la teoría que la amplitud es inversamente proporcional a la distancia, es decir, mientras más nos alejemos de la fuente que produce el sonido, menor es el valor de la amplitud de la onda que se está propagando. El apartado B, chicos, me decía que calcule la distancia R2 para la cual el nivel de intensidad era de 40 decibeles. Entonces yo digo, bueno, sea R2 la distancia de la fuente para la cual el nivel de intensidad de esa distancia, R sub 2, es igual a 40 decibeles. ¿Cuánto vale entonces R sub 2? Bueno, planteamos la ecuación. El nivel de intensidad tiene que ser 40 decibeles, eso quiere decir que 40 decibeles es igual a 10 veces el logaritmo de I, donde esta vez es la intensidad, y fíjense, puse de R sub 2 para enfatizar que es la intensidad de una distancia R sub 2. Ya no es la distancia de 5 metros que vimos al inicio, ¿sí? Porque a 5 metros el nivel de intensidad era de 80 decibeles. Acá yo quiero que el nivel de intensidad sea 40 decibeles. Entonces me pregunto, ¿a qué distancia tendrá que ocurrir este valor de 40 decibeles? Bueno, sin hacer ningún cálculo, yo me doy cuenta que como la intensidad va disminuyendo con la distancia, obviamente estos 40 decibeles tienen que presentar una distancia mayor a los 5 metros originales. Bueno, veamos cuál es esa distancia. Y enfatizo una vez más que esta intensidad, por lo tanto, que aparece aquí en la ecuación, es la intensidad a la distancia R sub 2. Por eso está denotado así con esta notación de función. Es la intensidad a una distancia R sub 2, que no es la intensidad que calculamos anteriormente porque ocurría a una distancia de 5 metros. Bueno, de nuevo pasamos dividiendo el 10 y me queda 4 igual al logaritmo de la intensidad a la distancia R sub 2 que busco sobre I sub 0. Despejo de acá la intensidad a la distancia R sub 2. Paso multiplicando el I sub 0, que insisto, es la intensidad correspondiente al umbral de audición, que es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y me queda que la intensidad a la distancia R sub 2 es de 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado, a partir del hecho de que el nivel de intensidad en esa distancia es de 40 decibeles. Es decir, a partir del dato de que el nivel de intensidad a una distancia R sub 2 es de 40 decibeles, pudimos obtener la intensidad en ese punto, que es de 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Aquí está indicado. Esa es la intensidad a una distancia R sub 2. Pero mi incógnita, ¿quién es? Hallar R sub 2. ¿Hasta aquí lo hice? No, no lo hice. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Una vez que ya tengo la intensidad de mi onda, vamos a invocar a la que ya conocen como la ley de los cuadrados inversos, que era justamente la expresión matemática que me dice que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. Entonces, esa ley tenía esta siguiente forma. La intensidad a una distancia R1 sobre la intensidad a una distancia R2 es igual a R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado. R2 y R1 desde luego son las distancias a la fuente. ¿Sí? Esta es la ley de los cuadrados inversos. Entonces de aquí es muy sencillo. Puedo despejar el R sub 2. Paso multiplicando el R1 al cuadrado y aplico raíz cuadrada. Me quedará raíz cuadrada de R1 cuadrado por la intensidad a la distancia R1 sobre la intensidad a la distancia R2, que ya la conocemos, la calculamos aquí arriba. Reemplazamos por los valores numéricos y encontramos que esa distancia R2 es de 500 metros. De manera tal que es mayor a R1 como debía ser, porque el nivel de intensidad era menor, ¿sí?, que los 80 decibeles que ocurrían a la distancia R1. Por lo tanto, era necesario que nos vayamos alejando de la fuente, así. La intensidad va disminuyendo y por lo tanto el nivel de intensidad también disminuye. Entonces es una comprobación rápida y fácil de darnos cuenta que obtuvimos un resultado que al menos pinta para correcto. ¿Sí? Esa es la distancia a la cual el nivel de intensidad es de 40 decibeles. R2 igual a 500 metros. Para finalizar, el problema me pide calcular la potencia a la cual emite la fuente. Bueno, para eso recuerden que la intensidad, chicos, por definición, es la potencia media dividida en la superficie a través de la cual es transmitida esa potencia. Dicha superficie es siempre transversal a la dirección de propagación de la onda. En nuestro problema, recuerden, las ondas se propagaban a través de frentes esféricos desde la fuente puntual. Entonces la superficie en la cual debo dividir es la superficie de la esfera en la cual se distribuye toda la energía transmitida por la onda mecánica, que en este caso es una onda sonora. La superficie de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado de la esfera. Entonces, tenemos que la intensidad,
pueden tomar cualquier intensidad, no importa, pueden tomarla en la distancia R1 o en la distancia R2, en cualquier caso van a sacar el mismo valor. Es igual a la potencia media transmitida por la onda dividida en la superficie en la cual a través de la cual la transmite, que son esos frentes de onda esféricos que dibujamos recién. Esa superficie de la esfera es 4pi por el radio 1 al cuadrado, que es donde medimos la intensidad que estamos considerando acá. Y que era 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado esa intensidad. ¿Se acuerdan que la calculamos en el apartado A? ¿Sí? Mírenlo rápidamente. Aquí está la intensidad calculada a la distancia R1 de 5 metros. Bueno, entonces tenemos potencia media sobre 4pi por R1 cuadrado igual a la intensidad en ese punto a una distancia R1 de la fuente. Despejamos la potencia media transmitida por la onda y me queda que es 31,4 por 10 a la menos 3 watts. Esta es la potencia media transmitida por la onda y por lo tanto es la potencia media con la cual transmite el emisor de sonido que estamos estudiando. Desde luego, insisto, si hubiesen querido utilizar la otra intensidad que era la I de R2, lo podrían haber hecho. En este caso hubiesen hecho I a la distancia R2 es igual a la potencia media sobre la superficie esférica para el radio R2, que es 4pi por R2 al cuadrado. Bueno, hubiesen despejado de ahí, van a ver que encuentran exactamente el mismo valor de potencia media. Algo que es lógico, porque cuando aplicamos la ley del cuadrado inverso, suponemos que el medio es no disipativo y por lo tanto no se queda con nada de la energía transmitida por la onda. En otras palabras, la potencia media, tal y como explicamos en teoría, transmitida a través de todas las superficies, es la misma. Bueno chicos, con eso queda explicado totalmente este problema. Cualquier duda que tengan, por favor, me avisan.